Buenos días, como todos los martes y también los miércoles en este nuevo matinal vamos a abrir una ventana a la sanidad de la región de Murcia. Hoy vamos a ver cómo le afecta la vuelta al cole a los más pequeños de la casa. Queremos acercarnos al bullying, al acoso escolar y algo que trae de cabeza a muchos padres, cómo educar a un adolescente. De todo ello vamos a hablar con Carmen Pérez Ausol, psicóloga clínica y autora del libro Educar con una sonrisa. Buenos días, Carmen. Buenos días. Bienvenida al matinal. Muchas gracias. Bueno, pues lo decíamos al principio. ¿Cómo hacer que la vuelta al cole no sea un trauma? ¿Cuáles son esas pautas para volver a horarios, a rutinas? Bueno, lo principal es que los padres tenemos que empezar a actuar con normalidad. Nos tenemos que dar cuenta que los padres sienten a través de nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos muchas expectativas o ponemos mucha emoción en los cambios, pues los niños viven pues esa emoción, a veces lo viven bien y otras veces lo viven con mucha inquietud que les genera estrés, ¿no? Fíjate que si hacemos del inicio del curso una montaña, pues imagínate cuando salgamos de la Navidad o cuando llegue Semana Santa, cuando llegue el verano, ¿no? Entonces yo creo que a nivel de los padres deberíamos empezar a normalizar cada etapa. Empieza el cole y no cambia nada, es decir, los niños van a hacer unas actividades en el colegio, van a comer, van a dormir y les vamos a dar abrazos y achuchones, ¿no? Pero es cierto que en verano no hay horarios, no hay una disciplina en las comidas, hay mucho ocio, poca responsabilidad. Sí, pero date cuenta que si los padres le metemos una situación, o sea, le damos como demasiada importancia, los niños vibran con esas emociones y le van a dar más. Es verdad que va a haber un cambio de horarios, pero los niños se adaptan muy rápido. Fíjate que los niños tienen una capacidad de adaptación mucho más grande que los adultos. Entonces, cuando empieza el cole, ellos a lo mejor el primer día tienen un poco de sueño, pero se levantan, van al colegio, vuelven y ya están cansados y ya duermen. Entonces, es más el cambio nuestro que realmente el cambio de los niños. Carmen, ¿cómo ha cambiado la manera de educar a nuestros hijos? ¿Cómo lo hacían nuestros padres? ¿Cómo lo hacían nuestros abuelos? Porque a veces tienes una discusión con tu hijo en la calle y dices, ¿le doy un azotazo? ¿Me van a mirar mal? ¿Hasta dónde? Esta nueva técnica de educar, que todo se negocia y todo es a través del diálogo. Bueno, una de las cosas que yo siempre digo en cualquier entrevista es la importancia de recuperar el sentido común, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que nosotros vamos a educar a nuestros hijos en una época que no es la nuestra, ¿no? Nuestros padres nos educaron en una etapa diferente, por lo tanto sí que necesitamos estrategias y herramientas diferentes a las que utilizaron nuestros padres, ¿no? Por eso es el aprender a educar o tener unas estrategias, ¿no? Como tú me decías antes de empezar la entrevista, que de vez en cuando tiene una rabieta y dices, a ver qué hago, ¿no? Y abro el libro. Lo de pegar o no pegar tiene mucho que ver con tener claro para qué sirve poner límites, ¿no? Cuando nosotros ponemos un límite a un hijo es para enseñarle que eso no se hace, ¿no? Y que eso es perjudicial para ellos. Normalmente pegamos cuando nos desbordamos, ¿no? Lo del palo en el culo, hay mucha gente que dice, bueno, pero un palo a tiempo, ¿no? Un palo a tiempo viene bien, o un azote a tiempo. Vamos a ver, el azote nunca viene bien porque es el desbordamiento de un educador, ¿no? Entonces, si tú acostumbras a tu hijo a que cada vez que le pegas es cuando él tiene que frenar su comportamiento, siempre va a buscar el palo para frenar su comportamiento. En cambio, si simplemente tú lo acostumbras a mirarlo fijamente a los ojos y decirle no te lo permito, fuerte y tajante, ¿vale? Va a llegar un momento en que él va a saber que ese es el límite, porque si lo sobrepasa tiene unas consecuencias. ¿Cómo poner esos límites? ¿De qué manera tenemos que hablarle claro, sencillo, para que nos entiendan, sin dar rodeos? Lo tenemos que tener muy claro, y eso en las madres a veces nos cuesta trabajo porque de naturaleza nos sale levantar los castigos, ¿vale? Hoy hay muchas madres y muchos padres que tienen a sus hijos todo el día, ¿no? Y ya verán como cuando vaya pasando el día como se va caldeando, ¿no? El ambiente. Llega un momento que a lo mejor me he pasado de horas de estar con mis hijos, ¿no? Y entonces ahí es donde ya salto al palo, salto al desbordamiento. ¿Qué límites debemos de poner? Los niños tienen que saber que hay cosas que están bien y cosas que no son adecuadas, y lo tienen que notar, se tiene que irradiar. Si yo, por ejemplo, este es un vaso de lejía y te digo, mamá, me voy a beber ese vaso de lejía, ¿tú qué me dices? ¿Qué? No, pero con una claridad y con una seguridad que es lo que traspasa
la actuación del niño, o sea, evita que el niño actúe. Entonces, cuando tú lo tienes claro, el niño no lo hace. Y eso lo saben, y lo podemos leer en el libro, los padres de niños celíacos o los padres que tienen un problema. Tienes tan claro que tu hijo no va a hacer eso que no lo vas a permitir. Ahora, hay dos etapas claves, ¿no? La edad de, por ejemplo, de las rabietas o cuando los niños son pequeños, porque aún no tienen el razonamiento despierto, ¿no? Entonces, muchos padres me dicen, es que le digo las cosas con seguridad y no me hace caso. Y digo, claro, si Ana tiene 2 años o 2 años y medio y le dicen, no hagas eso, ¿no? O no tires la comida, y te mira y Ana te dice, jejeje. Como ves, Ana no es que se esté riendo de ti, es que Ana aún no tiene la capacidad de entenderlo, de entender o de la capacidad de comprender que eso no lo debe hacer. Carmen, pasamos poco tiempo con nuestros hijos, el bendito trabajo, el nivel de vida, el ritmo que llevamos, no nos permite jugar demasiado con ellos. Llegamos a casa, llegas cansada, hay que poner la lavadora, hay que tender, mamá jugamos, no puedo, ahora no tengo tiempo. Y entonces llega esa mochila con la que las madres vamos cargadas siempre, que nos hace sentir mal. ¿Tenemos que sentirnos mal? Pues no, y además una de las cosas que tenemos que eliminar ya es el tema de la culpa. ¿Vale? Todos los padres somos buenos padres, todos los padres tenemos unas características que nos hacen únicos y que nos permiten educar satisfactoriamente. Entonces, eliminar la culpa empieza por darte cuenta que estás haciendo lo máximo que puedes hacer. Ahora, hay una cosa importante. Cuando tú llegas a tu casa después del trabajo, tú no te puedes poner a recoger la casa. Claro que puedes poner, pero tienes que pasar un tiempo con ellos, que es a lo que llamamos ese tiempo de calidad, ¿no? Tienes que elegir, llegar y, como me decías antes, lanzarte al sofá a jugar con tus niños o a la alfombra a jugar o a hacer construcciones o a jugar a los cojines o a pintar, a dibujar, pasar un rato con ellos, porque si no, no vas a tener ese tiempo de calidad. Es cierto que trabajar, cuidar a los niños y llevar la casa para adelante es imposible y genera estrés y es verdad que llega a generar ansiedad, ¿no? Pero realmente nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a casa y, si tenemos poco tiempo, pasar un poco de tiempo con nuestros hijos, lo que tú decías, jugar a las muñecas o jugar a las cocinitas o jugar a los cojines o jugar a las espadas o hacer algo que sea un tiempo de calidad. Claro, y luego, muy importante, recuperar ese punto afectivo, es decir, recuperar esos minutos previos al sueño, de abrazarlos, de tenerlos cerca. Hay muchos padres que me dicen, pero es que ya no leemos cuentos. Bueno, pues si no lees cuentos, si lees un rato y ves un rato los dibujos, no pasa nada, pero tenlos cerca, recuperar ese calor. Tenemos muy poco tiempo y hay 2 temas que quiero tocar sí o sí. Y es el acoso escolar. Las cifras se han disparatado en el último año, han crecido un 75% las denuncias por acoso escolar. ¿Cómo detectar que nuestro hijo está pasándolo mal en el cole, que está siendo acosado? El acoso escolar es un tema prioritario ahora mismo. Daros cuenta que en la edad que nuestros hijos van al colegio es una edad donde la estructura de personalidad se está asentando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el rechazo social de tus iguales va a hacer un daño en la estructura de personalidad grandísimo, ¿no? Entonces, muchas de las personas que vemos de adultos en la consulta no están bien o no terminan de estar contentos porque esos años no se sintieron adaptados socialmente. Por tanto, ¿cómo sé yo que mi hijo está sufriendo acoso escolar? Bueno, pues aquí lo importante es que los padres abramos los ojos. Es decir, un niño tiene que ir contento a clase. El otro día, cuando abrían el curso en los colegios, hay muchas profesoras que simplemente decían, bueno, ¿qué es lo que quiero yo este año? Que los niños vengan contentos. Claro que sí. Cuando tenemos niños pequeños tenemos que saber que la socialización en el colegio es fundamental. Y si llega, o sea, todos hemos ido al cole, ¿no? Y todos hemos visto cómo compañeros nuestros se metían con otros, ¿no? Es fundamental 2 cosas. No quiero ir rápido porque tenemos poco tiempo, lo sé. Una de las cosas es que los padres tenemos que educar en los valores, que es la amistad y el buen trato. Se nos ha olvidado a muchos padres hablar con nuestros hijos que hay que tratar bien a la gente, que nos tenemos que querer. ¿Puede ser culpa nuestra a veces, en cierto modo, que nuestros hijos sean unos acosadores? Culpa no, pero a veces responsabilidad sí que tenemos todo el colectivo de educadores que rodean a un niño. Yo a mi hijo le tengo que decir que si viene un niño nuevo lo tiene que tratar bien.
que todos los niños son dignos de un buen trato, que seguramente Antonio, Javier o Jorge no tendrá, no jugará bien al fútbol, pero a lo mejor pinta bien o colorea bien o meriendas con él y estás a gusto. Eso depende de la familia, claro que sí. Y el valor de ser buenas personas, ese lo tenemos que recuperar. Y una etapa muy complicada para los padres, la adolescencia, para los padres y para los hijos. ¿Cómo entendernos con un adolescente? Porque a veces parece algo imposible. Porque es una etapa difícil, pero fíjate que si volvemos un pelín a lo del acoso y hemos tenido un niño que se ha adaptado socialmente, que está contento, que ha comido, que ha dormido, que ha hecho deporte, nos lleva y que ha tenido una vinculación graciosa a nivel familiar, es decir, que hemos compartido aficiones, nos llega a la adolescencia con más recursos que si hemos tenido un niño que ha tenido conflicto. La adolescencia es la etapa donde los niños se convierten en adultos, por lo tanto es una etapa de reto. Es decir, tu niña en la adolescencia te dirá, mamá, no quiero que vengas a por mi al cole, o mira que mal bailas, o no me gusta... No me des la mano. Sí, no me des la mano, que o no me vean. Vas vestida fatal, ¿no? O un adolescente dirá, qué vergüenza, papá, ¿no? Realmente esa etapa tenemos que vivirla con naturalidad. Es una etapa donde nuestros hijos van a preferir estar con otra gente que con nosotros. ¿Pero qué hacer? Lo primero es estar tú bien, ¿vale? Tú como madre o como padre, es decir, cuidarte, estar contenta y pasar, entre comillas, a un segundo lugar en determinados momentos. Si tu hijo prefiere irse al cine con sus amigos a irte contigo, es normal. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir manteniendo el seguimiento, y el seguimiento es que los niños tienen que estar en un sistema educativo y no pueden entrar en el tema de la droga. ¿Vale? ¿Por qué la adolescencia requiere un poco más de tiempo para hablar contigo? Porque un adolescente lo que busca es segregar endorfinas, son cosas nuevas, es vivir situaciones diferentes. Riesgo, ¿no? Riesgo, pues se lo tenemos que dar. Y es cierto, Carmen, que cuando más le prohibimos los padres una cosa, más necesidad tienen de hacerla. Eso lo dices por las parejas, ¿no? Están un novio o una novia que a ti no te gusta, nadie dice, con ese no, con ese... Y ahí empeñado. Bueno, lo que es importante es que los adolescentes vivan ese riesgo o esas aventuras a través de las actividades que hacen con nosotros. Procurar que hagan, que vayan de campamentos y que hagan actividades que les segreguen esa endorfina o esa dopamina que les va a hacer estar y las mejor. Buenas compañías. Buenas compañías, fundamental. Si tú ves que el grupo de tu hijo o de tu hija no es adecuado, hay que sacarlo de ahí. Supongo que necesitaremos más tiempo para los adolescentes, pero a todos los padres de hijos adolescentes, lo primero, estar vosotros bien, los niños no nos pertenecen, y después un seguimiento que, aunque sea más distancia porque prefieran estar en otros ambientes, no podemos descuidar el tema de los estudios, que es fundamental, y sobre todo las compañías, como has dicho. Carmen, terminamos con un tema que lleva días acaparando las portadas de los periódicos, y es el caso del niño de Valencia, que estaba con una familia en preadopción y que un juez ha decidido que tiene que volver con su madre biológica. No entramos en ese terreno judicial, pero sí en cómo pasa el niño esa etapa, hasta qué punto tienen que ser los niños conscientes de la situación real que vivimos en casa, unos padres en paro, una dificultad económica, la muerte de un familiar. ¿Hasta qué punto tenemos que esconderle ese momento complicado que estamos pasando o mostrarlo abiertamente? Habría que conocer bien el caso, ¿no? Pero cuando tú recibes a un niño en tu casa durante un tiempo y eres una familia adoptante o de acogida, una de las cosas importantes es que esos padres tienen que tener mucha capacidad. ¿Por qué? Porque es una entrega incondicional y gratuita, ¿no? Entonces viene un niño a que le des lo necesario para crecer. Hay muchos padres que simplemente antes de adoptar a los niños los acogen una temporada. Ese niño tiene 2 años, ¿vale? Ese niño siente a través de la madre, siente a través de la persona que ha estado cuidándolo y a través del padre que ha estado con él. Claro que lo vive como un abandono real, es decir, está con unas personas que me quieren, que me tratan bien, y no es que me dejen con cariño, es que están sufriendo y ellos tienen ese sufrimiento. Ojalá y estas familias tuvieran, que es muy complicado y yo no digo que sea fácil, ¿vale? Yo he tenido cerca a nivel familiar temas de adopciones. No es fácil, pero es esa entrega tan gratuita de viniste a mi vida, te he dado lo mejor posible, además esos 2 primeros años se te han asentado, se te han grabado a fuego y pasas a otra familia. El sufrimiento de ese niño va a ser fruto de las dificultades, porque la madre adoptante, si el juez ha considerado que está bien, igual es capaz de darle lo que él necesita. No nos vamos a meter ahí porque no conocemos el caso, es muy duro
que te retire una persona que has tenido unas expectativas. Carmen, nos quedamos sin tiempo, pero hemos visto, hemos comprobado que es posible educar con una sonrisa. Yo lo tengo de manual en la mesilla, mi hija se tira al suelo, monta una rabieta y yo me voy a buscar en la guía qué es lo que tengo que hacer ante esa situación. Pero creo que no soy la única, ¿no? No, te ríes porque es verdad que como se lo mandamos a la familia real, igual está en la mesilla de la reina. Gracias, Carmen. Y aquí terminan 4 horas de información, de entrevistas y de tertulias. Comenzamos a las 8 con Luis Alcázar y Ana Cruz en este plató, con la imagen de la Virgen de la Fuensanta saliendo de la Catedral de Murcia. Recuerden que a la 1:30 emitimos un programa especial sobre la romería con la llegada de la Morenica a su santuario. Mañana les esperamos de nuevo aquí a las 8 de la mañana. ¿Qué tal?